Tal, pues vamos a darnos un poco de prisa. Sobre todo el objeto de esta charla, lo que queremos aquí hoy trasladaros es un poco cómo hemos lanzado el servicio de atención psicológica. Un poco explicaros a nivel metodológico lo que estamos trabajando, a quiénes les podría resultar realmente útil y también sobre todo un poco cómo acceder, ¿no? Es por ello que aquí os ponemos un poco la información básica, el contacto a través del sí o a través de mi propio correo, que aquí os los dejo bien marcaditos, que podáis verlos. Y a nivel de metodología, fundamentalmente son sesiones que van a ir orientadas en función del motivo de consulta, en sesiones individuales o en sesiones familiares. Hay incluso veces que trabajaremos con diferentes miembros en función un poco de las demandas de cada uno. Y importante también entender que las sesiones van a tener una duración aproximada de unos 45 minutos, aunque dependiendo de la sesión, pues algunas es complicado llevar la puntualidad. Y la disponibilidad que está actualmente de 10 a 2. Importante, las sesiones están cubiertas por la asociación, ¿vale? Es decir, que vosotros como socios no tenéis que hacer absolutamente ningún pago y todo va gestionado a través de Stio y a través de mí. Entonces, ¿a quién va dirigido el servicio de la asociación? Bueno, podemos concluir un poco yo desde mi experiencia profesional que en términos generales las personas cuando tienden a solicitar ayuda suele ser ya en fases un poquito más avanzadas. Dentro de esta charla utilizaremos alguna terminología un poco más específica. Una de ellas será la presencia de patrones disfuncionales. Los patrones a los que me voy a referir yo son conductas instauradas en función del área a la que nos refiramos. Pueden ser conductas relacionadas con el aspecto más familiar, con el aspecto más paternal, con el aspecto más individual. Y cuando estas conductas son de corte disfuncional, en líneas generales, no nos van a ser útiles, no nos van a servir de ayuda y esto va a provocar pues, una serie de síntomas que a lo largo del tiempo pues, pueden facilitar la aparición o bien de patología o bien de cuadros altos de estrés, etcétera, etcétera. Iremos recorriendo un poco también a nivel informativo un poco las especificidades. Entonces, lo que yo me estoy encontrando últimamente a lo largo de estos años es que se tiende a pedir ayuda un poco tarde, ¿no? La gente, a veces la sensación que tengo es que vienen años tarde, cuando ya esos patrones están muy instaurados. Es por ello que esta charla también trata de arrojar un poco de luz sobre cómo podemos también nosotros, a nivel más individual, tratar de empezar a identificar la presencia de algunos de estos patrones o algunos de estos primeros síntomas que al principio, como no son muy significativos, tendemos a dejar pasar por alto, pero que conforme va pasando el tiempo van teniendo cada vez un impacto mayor y eso en líneas generales lo que supone es la presencia del malestar, sobre todo malestar a nivel más psicológico. El recorrido que utilizaremos, creo que se ha descogeringado otra vez esto, aquí estamos. El recorrido que vamos a seguir un poco es, en primer lugar, algún concepto, definir algún concepto, sobre todo de cara a la salud mental. Vamos a movernos en una falsa dicotomía entre lo que sería la presencia de sufrimiento y la presencia de bienestar. Entonces, lo primero de todo, pues, es empezar a entender lo que podría ser el bienestar. Una aproximación inicial la tendríamos en base al modelo médico de la salud, al modelo estado completo de salud de Key. Son aproximaciones que a lo largo de los años nos han permitido entender que la salud no es únicamente una ausencia de enfermedad. Tampoco necesariamente que no haya enfermedad supone que haya salud. Tampoco es que los funcionamientos psicosociales positivos se den, es decir, hay una gran riqueza a la hora de poder entender lo que supone en sí mismo el modelo de salud, ya que podemos entender la salud como la presencia de un funcionamiento psicosocial, la presencia de bienestar y además la ausencia o no de enfermedad, ya que nosotros podemos ser personas enfermas, pero también tener un componente de salud asociada a nosotros. Muchas de estas potenciales situaciones nosotros las vamos a poder ver desde el punto de vista de bienestar. El bienestar en líneas generales
lo vamos a distribuir en 2 áreas un poquito más diferenciadas, ¿no? Las áreas del bienestar eudaimónico y del bienestar hedónico. Son palabras un poco extrañas, pero no va a haber ningún problema en entenderlas, ya que, además están bastante interrelacionadas entre ellas, de tal forma que nosotros podríamos diferenciar el bienestar hedónico en estas pequeñas, experiencias que son más o menos inmediatas y que podríamos, entender como pequeñas experiencias de felicidad, ¿no? Unas que nos vendrían dadas por la experiencia de calidad de vida, es decir, quizás la parte más relacionada con lo cognitivo. Lo cognitivo es todos los pensamientos o las interpretaciones que nosotros tenemos en base a las experiencias que vivimos. Y luego, por otro lado, la presencia de los afectos emocionales, que es un poco ese acompañamiento de cómo nos sentimos en función de lo que estamos viviendo. Si tanto la calidad de vida como los afectos emocionales son en términos generales positivos, la presencia del bienestar hedónico nos ayudará poco a poco a construir un marco de bienestar psicológico en el que podremos enmarcar lo que sería el bienestar un poquito más completo, asociado sobre todo a la presencia de valores, de virtudes, un poco más un marco relacional, que es lo que sería el bienestar eudaimónico. Un ejemplo que yo suelo utilizar mucho para entenderlo bien es que el bienestar hedónico supondría como los pequeños ladrillos, el material que yo utilizo para construir una casa, ¿no? Cuanta más calidad, cuanto más robustos sean esos materiales, pues al final la casa que se me va a quedar va a ser una casa más cálida, una casa que soporte mejor pues, los problemas o las dificultades que yo me pueda ir encontrando. Entonces, desde esta forma, una persona que tenga mucho bienestar va a ser capaz de sobrellevar mejor las dificultades específicas, las experiencias más inmediatas. Y si yo, a través de las experiencias inmediatas, voy trabajando en estos aspectos, voy a poder también incidir en la construcción de un marco más sólido y robusto. Muy bien, pues vamos a continuar un poco más. Ahora vamos a hablar un poco de cómo vamos a trabajar a nivel psicológico. Y antes hablábamos un poco también de lo que sería, a quién va dirigido el servicio, ¿no? Hablábamos de la importancia de una buena identificación, porque normalmente, algunos pacientes o algunas familias tienden a llegar tarde, cuando ya hay algunos patrones que están instaurados desde hace mucho tiempo. Es por ello que el del marco de la psicología, sobre todo el de la psicología de la salud, más que en intervención en sí misma, nos vamos a centrar en el aspecto de la prevención. Es decir, no entendiéndola únicamente como prevenir para que no aparezca una patología, sino para establecer diferentes niveles de los que nosotros podemos incidir, tanto figuras profesionales como las figuras propiamente pertenecientes al medio en el que estamos, ¿no? En el caso de la prevención primaria, estaría orientada sobre todo a unas dinámicas más psicoeducativas, a dinámicas un poco eh, más de adquisición de recursos, sobre todo para reducir el impacto que tienen en nuestras vidas, lo que nosotros llamamos los factores de riesgo. Los factores de riesgo los trabajaremos un poquito más en profundidad. Es una de las áreas en las que he decidido centrarme en esta charla, porque hay veces que estos factores pasan totalmente desapercibidos y, como os he comentado, al mantenerlos a lo largo del tiempo, aumenta el riesgo de la aparición de síntomas, de la aparición de patologías o de dificultades añadidas, ¿no? Y aquí ya tendríamos un poco l- la evolución de una prevención primaria, quizás una intervención en esta prevención secundaria, donde ya tendríamos una presencia sostenida de los síntomas, así como patrones disfuncionales instaurados, incluso a veces de cuadros clínicos. Aquí es donde tendríamos como lo que es en sí mismo el concepto de intervención un poco más estándar. ¿Vale? Aquí, en función de los motivos de consulta, en función de las dinámicas concretas que se estén dando, las intervenciones tendrán a adquirir unos matices u otros, pero tienden a ser intervenciones más profundas, sostenidas a medio y largo plazo, y sobre todo con un gran impacto en la parte más terciaria, en lo que se supondría en sí el retorno a la normalidad, la prevención de recaídas y otorgar tanto a la familia como a los medios que ya la compongan de herramientas y recursos que permitan que, en el caso en el que podamos encontrarnos recaídas, con dificultades asociadas, pues de manera más eficaz poder afrontarlas cada una de ellas. No os lo he comentado, pero me gustaría añadir cualquier cosa, duda, pregunta que os surja a lo largo de mi intervención, pues no dudéis
en cortarme y preguntarme porque así podemos establecer un poco una pauta un poco más ligera, ¿no? Entonces, más o menos vamos a seguir, entendiendo un poco los marcos de prevención y arrojando la luz de que vamos a intervenir en diferentes estratos dependiendo de lo que nos encontremos, vamos a entrar un poco ya en la presencia de los factores de riesgo. ¿Por qué le damos mucha importancia? Nosotros somos familias afectadas por un síndrome muy complejo, muy complicado. La presencia de este síndrome, en términos generales, tiende a llenar nuestra vida de muchísimas demandas y todas estas demandas pueden hacer que nosotros a veces entremos en modo autómata, en modo automático, que empecemos a hacer cosas sin ser muy conscientes de todo lo que estamos viviendo y que empecemos a pasar por alto a lo mejor determinadas señales que si no las corregimos a tiempo, pues puedan acabar incidiendo en cuadros un poquito más complejos. Entonces vamos a entender factor de riesgo como cualquier elemento que esté presente en nuestro entorno. Este elemento expuesto de forma sostenida al final tenderá a producir una respuesta disfuncional. Disfuncional es aquello que no me ayuda, aquello que no me sirve. Nosotros los seres humanos estamos preparados biológicamente para la experiencia del dolor, pero no para la experiencia del sufrimiento. Este malestar psicológico que a veces tenemos bastante en exceso, ¿no? Aquí os he puesto algunos de los ejemplos más representativos. No son los únicos, hay otros muchos, pero para también enmarcarlo un poco y no extendernos demasiado, simplemente hablaremos de los más significativos y a lo largo de las intervenciones que hemos ido haciendo de estos meses, pues un poco lo que nos hemos estado encontrando, ¿no? Dentro de estos factores de riesgo, el primero y al que quizás le quiero dar un poquito más de importancia es a la estructura familiar. La estructura familiar es muy importante. Puede ser el principal factor de riesgo para una familia Phelan o el principal punto de protección, ¿vale? Ya ahondaremos en eso más adelante, pero a lo largo de los años es importante entender que las familias funcionan de una forma nuclear y que los funcionamientos disfuncionales, aquellos que no nos vengan bien, pueden al final alterar un poco las estructuras, haciendo que las personas o los miembros específicos de cada familia pues, puedan tener un sufrimiento bastante, bastante grande. Es por ello que para entenderlo un poco más simple, lo vamos a diferenciar en dos estratos, ¿no? En un poquito la parte más dirigida a los padres o progenitores, un poquito más a la de los hijos, hermanos, que aunque parezca que no es tan importante, es realmente importante. En términos de progenitores, padres y parejas, lo importante aquí es atender a dos dimensiones imprescindibles. Una de ellas es la parentalidad y la otra es la conyugalidad. Lo tenéis en la parte superior derecha. La parentalidad básicamente hace referencia a cómo funcionamos como padres, en el sentido positivo, en el sentido positivo, si la parentalidad se da de manera funcional o si no se da. Y también en términos de conyugalidad, si tenemos o no tenemos una pareja. Hay veces que las familias están desestructuradas a nivel conyugal, pero no a nivel parental. Ahora, una familia desestructurada tanto a nivel parental como a nivel conyugal es un gran factor de riesgo. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para ver cómo vamos a intervenir, cómo vamos a solucionar algunos de los aspectos que se nos pueden generar. Entre progenitores, uno de los problemas que más nos vamos a encontrar es el de los roles fuertemente marcados. Los roles fuertemente marcados normalmente tienden a ser coherentes con una baja parentalidad. Es decir, que no estemos tan de acuerdo en cómo se están manejando los tiempos y que al final alguna de las partes, aquí no vamos a hablar de ningún progenitor en concreto, pero sí que es cierto que hay veces que el cuidador se le asocia a una figura y que se establece unas dinámicas en las cuales uno de ellos es el que está cuidando al niño Phelan, o en términos generales se encarga más, y luego el otro miembro pues está un poquito más ausente. Y eso puede suponer al final un alto nivel de estrés en la persona que está cuidando a la persona afectada, perdonadme. Luego, en otro orden de cosas, hablaríamos la pérdida del valor de la otra persona. Entre progenitores es muy común que se den casos, y esto no pasa únicamente con niños Phelan, también lo he visto con familias más normalizadas. El caso o el ejemplo de que sea el padre o la madre que no se suele encargar
de bañar al niño, por ejemplo. Iba a bañar al niño y de repente aparece un quita, quita que tú no sabes, ya me encargo yo. Y la persona que lo está haciendo sale de la ecuación, la otra, que se supone que estaba descansando haciendo otra cosa, se reincorpora y empieza un aluvión de pensamientos, si es que siempre me estoy encargando yo, si es que no puedo desconectar, no puedo dejar de hacer estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos aquí viendo cómo hay unos roles muy marcados que no están viniendo bien, ni tanto en un componente parental como tampoco conyugal, porque esto puede suponer algunas fricciones dentro de la pareja. Entre hijos y hermanos hay dos casos que son los más representativos. Esto al final es matizable, pero lo podemos reducir a que la figura del hermano ausente, hermanos que no estén muy presentes en las dinámicas familiares. Las familias FELAN, al igual que las familias con cualquier discapacidad intelectual, siempre suelen estar muy orientadas al niño o niña que lo sufra. Entonces, claro, nosotros a veces creemos que las familias FELAN están totalmente preparadas para ello y no es cierto. Y no dejan de ser familias normales y los hermanos no dejan de tener relaciones normales. Y siempre es posible que haya cuestiones asociadas a celos, cuestiones asociadas a los rifirrafes que suelen tener hermanos normales. Entonces suele ser común que hermanos tanto mayores como pequeños desarrollen ese impacto de celos y que al final, como no les interesa mucho, acaben generando dinámicas en las que vayan un poco más a su bola y haya una bifurcación entre lo que hace la familia o el núcleo familiar y luego lo que hace quizás el hermano ausente. Pero en el otro sentido también tenemos al hermano que se sobreimplica. Como os he puesto en la imagen, podréis ver que es un triángulo, realmente lo que quiere decir es una pirámide. Las familias funcionan como una pirámide en la que los padres estáis en la cima y los hijos están en líneas generales en la base, con una dinámica descendente de la autoridad. Esto quiere decir que para que una familia funcione de manera nutritiva, los padres y los hijos tienen que estar en escalones diferentes. Los padres en el mismo, los hijos en el mismo, pero de manera distinta. ¿Qué es lo que ocurre con hijos que normalmente se sobreimplican? Que tienden a subir en esta escala, de forma en la que puedan o bien criticar a los padres, corregir a los padres, o bien que quieran educar a los hijos, castigar a los hijos. Y claro, aquí nos encontramos que normalmente los niños o hermanos, aunque tengan 15, 20, 25 años, no son expertos en tratar con un niño FELA. Entonces aquí también son potenciales discusiones las que tiende a haber tanto entre los padres y los hijos, porque no son dinámicas que tiendan a ayudar, como también la separación que pueda haber entre el Escucha, hermano Felan. Gonzalo, perdóname. Sí, dime. Creo que ninguno sabemos tratar con un felán. Ni padres, ni hermanos, ni abuelos, ni primos, ni el propio felán sabe tratar consigo mismo. Bueno, yo fíjate que no estoy tan de acuerdo en ello. El tratar con un niño Felan al final es entender que no entiendes al niño Felan, pero eso no significa que no podamos tratar con niños Felan. Significa que vamos a tener que dar por Hostia. hecho que no vamos a entender la otra parte, que Uf, estamos en un mundo totalmente ajeno a nosotros y aún así tan cercano. Es por ello que el tratar con niños yo Felan siempre he dicho siempre eso mucho, Ujú. tan lejos y tan cerca. Es la sensación que me da a mí, y independientemente de las características del propio niño Felan. Entonces ahí estoy en parte de acuerdo, pero claro, es que es matizable, es muy matizable. A ver, entonces, como estábamos comentando, em, que un hermano al final acabe sobreimplicándose también supone ese factor de, ese factor de riesgo que haya que pueda también incrementar los niveles de tensión y de ansiedad, de estrés, que toda familia FELAN, por el mero hecho de ser FELAN, va a verse expuesto. Vale, ok, pasamos un poquito más. Se nos ha vuelto a descuajeringar. Ok, esta pregunta se os puede ocurrir. ¿Y qué hacemos con estas familias desestructuradas en las que o bien no hay apoyos o bien no podemos contar con algún progenitor? Aquí es importante tener en cuenta una cosa, que las situaciones familiares específicas van a tener que ser valoradas en función de cada caso, porque cada caso son. Y las familias FELAN
cuando a nivel familiar tiende a haber problemas, los problemas suelen ser bastante serios. Aquí es importante contar con una red de apoyo de la persona y trabajar en esa red de apoyo. Este servicio va dirigido sobre todo a que estas familias también puedan encontrar un poquito más de apoyo, porque hay veces que tenemos a familias totalmente aisladas, familias que no tienen la capacidad porque trabajen fuera, porque no estén cerca de su familia o porque no puedan contar con ellos. Entonces al final se acaba generando como una especie de ciclo de pescadilla que se muerde la cola en una red de aislamiento. Eso también es importante poder trabajarlo y también poder identificarlo, ¿vale? Factores de riesgo, el estrés. ¿Alguien sabe de aquí lo que es el estrés? Una pregunta genuina, ¿eh? No es fácil definir lo que es el ¿Cuánto estrés. quieres? ¿Cuánto quieres que te lo vendo? ¿Cómo dirías que es el estrés? Uf, no poder respirar, vivir ni sentir. Eso es el estrés. El padre del estrés, el padre académico del estrés, Hans Selye, hablaba del estrés como el síndrome de estar simplemente enfermo. Dada la inespecificidad de los síntomas, el no poder eh, trabajar con algo muy, muy sólido y que para cada persona tenga una alta variabilidad, tanto en frecuencia como interpersonal. Preguntas a una y preguntas a otra y las respuestas son totalmente distintas. Es una respuesta multimodal ante un evento estresor. Este evento estresor que se nos presenta puede ser un evento biogénico, por eso hablábamos mucho de que las conductas de riesgo, los patrones que nosotros instauramos pueden ser peligrosos porque hay veces que esos patrones son patrones de exceso conductual, a lo mejor consumo de tabaco, alto consumo de cafeína. Todos estos son estresores biogénicos, desencadenan directamente la respuesta de estrés. Luego tenemos los aspectos psicosociales, ¿no? Aquellos un poco que quizás entendamos más. Tengo una situación en concreto, tengo una fiesta, tengo yo que sé, una cabalgata de reyes y no sé cómo va a poder aguantar mi niño esta cantidad de estímulos. Entonces, bueno, todos estos eventos psicosociales pasan al final por un plano de interpretación cognitiva y de integración afectiva, ¿no? Aquí es importante establecer otra vez el paralelismo con la parte más hedónica del bienestar, ¿no? Que hablábamos de la calidad de vida, esa parte de los pensamientos, y hablábamos de los afectos emocionales, esta parte un poquito más emocional, que nos llevan al final a una activación neurológica que desencadena la respuesta del estrés. Simplificándolo mucho, el estrés te pregunta si tienes recursos, independientemente de lo que te lo genere, del evento. El estrés te pregunta si los tienes. Si no los tienes, esa respuesta de estrés va a tender a darse de manera cronificada. Porque el estrés se puede a su vez dividir en tres fases. Tenemos la primera fase, que es la fase de alarma. Es decir, cuando yo me entero de que las cosas no van bien. La fase de resistencia, la que yo pongo todos los recursos, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, para hacer frente a esta amenaza. Y si tengo los recursos, tendría una respuesta de atenuación y volvería a encontrar el equilibrio. En el caso en el que yo no tenga esos recursos, el estrés se va a dar, se va a dar, se va a dar y me va a dar pie a una tercera etapa, que es la etapa del agotamiento, donde en líneas generales aquí aparecería tanto la disfunción de órganos diana, que muchas veces el estrés va dirigido a órganos diana en concreto, tanto como las enfermedades un poquito más inespecíficas. Es por ello que el estrés es necesariamente malo. A ver, no es necesariamente malo. De hecho, el estrés, los psicólogos llamamos al estrés malo, entre comillas, el distrés. Porque el estrés es un mecanismo que me permite orientarme hacia el entorno, dirigirme atencionalmente hacia algo que de repente me está suponiendo un reto y preguntarme si tengo los recursos. En el caso en el que los recursos pesen más que el estrés, la respuesta será satisfactoria. Y ya no solamente eso, sino que estaré estableciendo un marco resolutivo en el que estos pequeños acontecimientos puedan actuar como antecedentes para que en las próximas ocasiones yo pueda contar con un elemento de seguridad. Mientras que si el ciclo se revierte y es el estrés el que normalmente suele balancearse, en detrimento obviamente de mis recursos, aquí me voy a dar cuenta de que cada potencial elemento estresor va a suponer para mí un gran problema.
Y aquí también hablamos de la parte de los afectos, de las patologías más afectivamente, o sea, de las patologías relacionadas con los afectos emocionales. Un poquito en triada, porque no quiero entrar en todos ellos, pero los que más comúnmente solemos ver en sesión suelen ser los trastornos Yo, dime. yo siempre, perdona que te corte, yo siempre pienso que el estrés me ayuda a no tirar la toalla. Sí. Sí. ¿Y por qué? Es que es la salsa de la vida, el puto estrés. Ujú. ¿Y qué crees que hace que para ti ese estrés sea la salsa de la vida y no lo que puede resultar para otra persona aquello que te impide levantarte todos los días? La necesidad de querer morirme cada mañana. Te, Sen- te sen- estoy haciendo polvo, te estoy Madre haciendo mía, polvo. Carlos. Sentido del Eh, humor. Virgen tengo, Santa. tengo que decir que yo estoy con Carlos, ¿eh? O sea, exactamente igual. Ujú. ¿Qué exactamente es lo que estás de acuerdo con Carlos? Eso es por aquí. En que el estrés lo que hace es que siga para adelante y que efectivamente seguimos para adelante en plan de venga, a ver si hoy es el día que por fin me muero y se termina todo. O sea que estoy ahí con Carlos. Yo creo que eso es una manera muy, muy reductora, ¿no? Usamos el sentido del humor y nos permite orientarnos, generar esa motivación intrínseca. A ver, Efectivamente, el es estrés que nos moviliza. yo siempre pienso que hay alguien peor que yo. Porque si estuviese todo el día agarrado a él, qué mal estoy, qué desgraciado soy, no, yo me agarro al siempre hay alguien peor que yo. Y es que si no te agarras a eso, pues lo que te digo, salto por la ventana. Sí, ujú. En términos generales, sí, tiendes a saltar por la ventana. Pero porque aquí estaríamos haciendo un proceso de focalización atencional en aquellos pensamientos que no te están haciendo bien. ¿Te acuerdas que hablábamos un poco de la terminología funcional y disfuncional? Orientarnos atencionalmente hacia los pensamientos Si que es se que, nos están el atragantando. problema es que ningún pensamiento me hace bien. Es Es, que todos mis pensamientos son a mal, todos. Es que no tengo ningún pensamiento bueno. Pero si el único pensamiento bueno que tengo es que espero que él se muera antes que yo. Es que no tengo otro pensamiento bueno nada más que ese. ¿Sabes lo que pasa? Que los pensamientos de líneas generales tienden a tener esta función. Hay veces que los pensamientos no nos sirven y tendemos una tendencia a la focalización del pensamiento. Y encima, además, los pensamientos cogemos y nos lo creemos. Esto lo podemos ver fenomenal en los ciclos de ansiedad. La ansiedad es una patología afectiva, pero fundamentalmente cognitiva. Es decir, y Perdona, ese, Gonzalo, sí, los pensamientos rumiantes que continuamente están machacándote y venga, y es todo por lo mismo, ¿qué sistema hay para poder evitarlos? Yo creo que es lo que nos pasa a todos los padres de Código Klein. ah, El mañana, el mañana, el mañana, el mañana, y de un grano de arena hacemos un montón. sí, 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 sí. Pues agradezco que hagas esta pregunta porque es uno de los trabajos que yo en sesión trato de hacer de manera constante con todos y cada uno de los pacientes, independientemente del motivo de consulta. ¿Qué te parece si esperamos un poco a que te responda la pregunta? Porque según avancemos es posible que ya vayamos esclareciendo algunas de las dudas que te surgen, pero para darte un poco una respuesta un poquito breve, en términos generales, si tú te orientas al pensamiento, la experiencia que estás elicitando en el momento presente va a estar muy relacionada con aquello que piensas. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ese pensamiento? Vale, vale, vale. Vale. Tratar de evitarlo o obviarlo, un momento Claro, dado. pero aquí tenemos otro problema. Ahora mismo, si yo te dijera que pensaras en un oso verde, ese oso verde aparece en el momento en el que te digo que lo pienses, ¿no? Sí. Vale, no es un pensamiento que lo controles tú. Ahora no pienses en ese oso verde. Trata de llevar tu mente a cualquier otro sitio, pero que no sea un oso verde. ¿En qué estás pensando?
Mezcla de los dos. Mezcla de los dos. Ahora intenta imaginarte lo que hiciste el otro día. Un día aleatorio, o lo que comiste ayer, me sirve. ¿Dónde está tu cabeza? Ahora sí estaba en la que comí ayer. Sí, ahora está lo que comí ayer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo te digo que hagas ese ejercicio de representación mental? Accede a lo que pensaste ayer, a lo que comiste ayer, perdóname, pero para evitar pensar en el oso verde, ¿de qué te vas a dar cuenta? Me doy cuenta de que aunque creía que no, puedo manejar la mente un poco para direccionarla a lo que a mí me interesa. El manejo de los pensamientos es realmente complicado. De hecho, muchas veces yo ni siquiera insisto en que tratemos de manejar nuestros pensamientos, porque incluso aunque yo te dijera que, claro, que para no pensar en el oso verde tratáramos de distraernos pensando en cualquier otra cosa, el motivo fundamental de la distracción sería no pensar en el oso verde, lo que establecería una pescadilla que se muerde la cola. Pienso en el oso verde y para no pensar en el oso verde pienso en otra cosa que no me lleva a pensar en el oso verde. Entonces los pensamientos con pensamientos es muy complicado pelearnos con ellos. El problema del pensamiento en sí mismo no es, a veces, lo que nos cuenta, es que esté más tiempo del que necesitamos que esté. Cuando hablamos de la tipología de la ansiedad, hablamos de la parte más cognitiva, ¿no? Y estos pensamientos los podemos diferenciar en tres dimensiones: la dimensión rumiativa, catastrófica y anticipatoria. Es decir, son pensamientos que me hablan del futuro, que me ponen el peor de los futuros y que además, una vez que se va, vuelve, y luego vuelve, y luego vuelve, y luego vuelve. Y el fenómeno psicológico que se produce con esta Yo repetición, como yo dime, he estado en ese momento actualmente por una regresión de mi hijo, sí, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. O sea, pensando siempre en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Y hoy en día creo, o estoy haciendo el esfuerzo de llegar y decir, no, ya lo tengo en casa, me han dado el alta, vamos a sacarle lo que podamos sacarle de lo que ha perdido. sí, Y no puedo pensar otra cosa. Y claro, me aferro a eso, no hay otra. claro. Además has dado una información muy importante. Cuando lo has relatado, eh, la manera más práctica que has encontrado de lidiar con la influencia de estos pensamientos, que es evidentemente espantosa, es a través de una acción. Vamos a hacer algo. Esa es un poco la idea básica. La pelea contra los pensamientos no radica en técnicas de control cognitivo que sean súper metodologizadas, porque son muy complicadas. Hay que establecer una intervención muy, muy directa y es mucha práctica, mucha maestría. Pero en términos más prácticos, lo que yo suelo siempre dar a entender a la gente que lo solicita es: peleamos pensamientos con acciones. Porque la clave de todo esto no radica en lo que me cuenta el pensamiento, radica en que le estoy haciendo caso al pensamiento. Si tú te pones unas gafas y esas gafas tienen un tinte de color azul, verás toda la realidad de color azul. Puedes hacer dos cosas: tratar de contrastar o quitarte las gafas. Una tarea va a ser muchísimo más tediosa y te va todo el rato a poner en una situación en la cual la realidad y la tuya no coinciden. Y la segunda, cuando te quitas las gafas, puedes observar de manera más directa la experiencia de la realidad. Entonces, la regulación atencional, un poquito más específica, sobre todo para dirigirnos a experiencias que nos puedan ser funcionales y prácticas, pueden, de manera directa, reducir el influjo del pensamiento, porque los pensamientos funcionan como pequeñas pompas o pequeñas burbujas. Únicamente viven en el momento en el que entran en nuestro consciente. En el momento en el que mi atención va hacia otro lado, ese pensamiento desaparece. El problema de estos pensamientos son rumiativos: a veces se van, pero a veces vuelven. Y si nos quedamos enganchados en ellos, nos los creemos, que a nivel psicológico es lo que llamamos la fusión cognitiva o la identificación con nuestros propios pensamientos. Entonces veremos alguna pauta que nos pueda servir, pero yo en términos generales siempre atiendo a: todos los pensamientos son peleados por acciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta más que se os ocurra? Bueno, pues vamos a continuar un poco. Otros factores que están presentes siempre de cara a la salud de la propia persona
suele ser tanto la... Bueno, de la ansiedad hay una de las cosas que no hemos hablado, importante apuntarlo porque es es uno de los factores que más refuerzan las conductas ansiógenas, es la evitación experiencial. La ansiedad la podemos dividir en lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y la ansiedad en sí misma no tiene una función. No como veremos con las emociones, las cuales sí que tienen una función. Normalmente lo que nosotros hacemos para aliviarnos de los síntomas de la ansiedad es evitar esas experiencias que nos producen esa reacción sintomática. Eso produce que a corto plazo sintamos alivio, pero que a medio y largo plazo se instaure este patrón en el que yo tiendo a no enfrentarme a las circunstancias difíciles de mi vida. Cuando hablamos de depresión rápidamente o de síntomas depresivos, hablamos de la baja motivación hacia aquello que nos gusta y del bajo estado anímico. Trabajos aquí importantes son los trabajos orientados a la activación de la persona, aunque sea difícil. Esa activación de la persona, sobre todo orientada a la regulación externa del entorno. Si no hay motivación interna, sacar un poco ese componente externo. De la de regulación emocional podemos hablar un poco de la función de las emociones. Algunos ya será cosas que, o sea, serán temas muy naturales, pero muchas personas a veces tienden a echarle la culpa a la emoción de su malestar. ¿Por qué estoy mal? Porque estoy triste. Y acaban reaccionando a su propia emoción, pero la emoción en sí misma es tremendamente funcional. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, hay emociones que nos ayudan. Y las emociones cuando se presentan en forma de preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he venido? ¿Por qué no ha venido otra emoción? ¿Por qué he venido yo? Pues he tenido un disgusto y viene la tristeza, he tenido un susto porque me han agredido y tengo miedo, o he tenido rabia porque me han robado y aparece el enfado, ¿no? Y la segunda pregunta que nos hace es, a partir de ahora, ¿quién se encarga? Si es la emoción la que se hace cargo de todo ello, en líneas generales tiende a haber una sobreestimulación emocional que excede nuestra capacidad de poder gestionarla. Cuando dejamos que la emoción sea la que se encargue, tienden a aparecer los arrepentimientos, culpabilidades. En términos prácticos, podréis quizás conectar con ese momento en el cual pierdes los papeles, porque la situación te excede, pierdes los papeles, te dejas llevar durante nada, un breve espacio de tiempo. Y luego a los minutos o al rato aparece ese discurso interno que te dice esto no lo tenías que haber hecho de esta forma, aparece culpabilidad, arrepentimiento. Y también trabajar con ello es una cuestión importante. Otra de las áreas importantes, ya no vamos a hablar más de factores de riesgo, esta es un poco la última, es la manera en la cual cómo nos relacionamos, tanto con nuestro entorno como con como nuestra propia identidad, con nuestra propia persona. Una de las dificultades que me encuentro sobre todo mucho en familias Celan es la gestión del tiempo, la gestión ineficaz, el no tener tiempo para llegar a todo. Evidentemente, la familia Celan al final está opacada por el síndrome. Entonces, prácticamente todo el gasto del tiempo está orientado a la seguridad de la persona, el bienestar de la persona y muchas otras áreas de nuestra vida que son necesariamente importantes y tienen que estar ahí. A veces no están del todo bien atendidas y incluso de manera voluntaria creemos que podemos vivir sin ellas. Pero lo que estamos estableciendo es un patrón de desequilibrio constante. Si ese patrón de desequilibrio se acaba manteniendo, es mucho más probable que el estrés al que estamos sometidos tenga un impacto mayor que los recursos que nosotros podemos ir generando, aparte que atender a otras esferas de nuestra vida puede suponer para nosotros un feedback muy potente en nuestra salud. Con respecto a la relación con las propias personas, con nosotros mismos, es impresionante la normalización del maltrato hacia la propia persona. Y fijaos cómo hoy hemos visto un par de ejemplos, cómo algunas creencias que están presentes se dan, el te pasa algo si es que soy un estúpido, o la manera que tenemos, ¿no? Ya de identificarnos con aquello que nos pasa, te pasa algo malo y ya tú eres esa persona mala. O la orientación sacrificante que a veces adquirimos, ¿no? Ya lo hago yo todo.
Me quedo yo sin hacer, o sea, sin pasarlo bien, pero ya lo hago yo todo. Entonces, al final acaba exacerbándose ese desequilibrio. Y si no atendemos a la homeostasis, al poder reequilibrarlo todo, al final los síntomas acabarán estando cada vez más presentes. Y nos encontraremos esto, situaciones de desborde total, del ya no sé qué puedo hacer. ¿Qué podemos hacer entonces? Un poco el objetivo de esta charla es el poder promover, tanto a nivel colectivo, sí. Vale. Tanto a nivel colectivo como a nivel individual, poder iniciar un proceso introspectivo en el que cada uno pueda tener un diálogo consigo mismo, en el que pueda valorar todos estos factores de riesgo, analizarlos un poco más en profundidad, pero sobre todo lo que vamos a intentar, y lo que espero aquí poder ayudaros, es a tener en cuenta algunos otros aspectos realmente importantes que van a ser los que drásticamente aumenten la posibilidad de conectar con ese bienestar eudaimónico del que hablábamos, con esas experiencias hedónicas concretas que nos permitan reforzar nuestra pequeña casa, nuestra pequeña familia. Y para ello vamos a hablar un poco de los que veis a continuación. Si al principio hablábamos de la familia como principal factor de riesgo, ahora vamos a hablar de la familia como principal factor de protección. En términos generales, cuando una familia tiene una buena estructura, una buena parte nuclear, puede hacer frente a las diferentes problemáticas que a lo largo del tiempo se puede ir encontrando. Hablábamos al principio de del riesgo que suponía el encasillamiento de los roles, ¿no? Y del potencial síndrome de cuidador quemado, el rol de cuidador, que a las personas encargadas de familiares con discapacidad intelectual, física, o personas de la tercera edad, cualquiera que considere que lo está experimentando es consciente del sufrimiento que es día tras día estar sujeto a ese nivel de estrés. Entonces, tratar de transicionar a un modelo de familia flexible en el que los padres a nivel parental estén bien conectados, aunque a nivel conyugal quizás la pareja pues o esté o no esté. Lo importante de una familia es que funcione. ¿Vale? Hay veces en las que, en la que no tenemos unos padres presentes, en la que alguna de las figuras está totalmente ausente y eso supone que la otra parte, la que se queda sola, tiene que ajustarse y tiene que llevarlo todo. Y todo ese peso al final es un gran factor de riesgo. Es algo que a la persona no le conviene mantener y que hay veces no hay opción, hay que hacerlo, hay que tirar, hay que aprender. Es importante que esa persona pueda tener una buena red de apoyo y que pueda también encontrar la forma de ir creciendo en estas circunstancias tan complejas. Pero si se da la posibilidad de poder contar con ambos padres, es importante que los roles estén flexibilizados y también encontrar el valor de la otra parte. Esto hacía contraparte con lo que hablábamos al principio de eh, que al final la persona como que acabe quedándose ausente. No me encargo porque ya te encargas tú. No, ¿qué necesito del otro? Es importante mantenernos activos, mantenernos en unas dinámicas que sean activas. Y entre hijos y hermanos, también hablábamos de lo que supondría en sí hijos que estén o muy sobreimplicados o muy ausentes. Y en función de la edad, es yo creo que una de las circunstancias más agradables, además, cuando lo ves en las familias, cuando son niños pequeños a través del juego, cómo se activan, cómo empiezan a entender el síndrome desde edades tempranas. Y conforme van pasando los años y ese niño se va convirtiendo en adolescente, joven adulto y demás, en ir poco a poco dando tareas, actividades coherentes con el modelo de desarrollo, con el modelo de Gonzalo, maduración. perdóname. ¿Es Dime, tu propia experiencia? en parte, pero no únicamente. Afortunadamente yo, como soy hermano mayor de una afectada FELAN, he podido recopilar gran parte de la información de primera mano, pero afortunadamente también he podido estar en primera línea toda mi vida con familias, con hermanos, también a nivel profesional, son temas que se trabajan. Entonces, Yo creo que todos los que estamos aquí hoy estamos esperando eso, que nos cuentes tú, como hermano, mayor de una niña con el síndrome de Phelan-Dermid, ¿cómo
¿cómo lo has visto tú desde tu punto de vista, desde tu ángulo, desde tu posición secundaria? Porque al final, aunque seas el hermano mayor, una vez que nace tu hermana, tú pasas a un segundo plano. Que nos cuentes un poco, cómo yo, desde mi punto de vista como padre, puedo ponerme en un segundo lugar y verlo desde fuera para poder ayudarme a mí mismo y a mi mujer y a mi hijo, ayudarnos a superar eh, todo el dolor que esto genera. Es una pregunta muy complicada, Carlos. En primer Te acabo lugar, de joder vivo. no necesariamente. Es que depende de muchos factores. Depende de muchos factores. En primer lugar, es la importancia del núcleo familiar. La importancia del núcleo familiar eh, es diferencial. Es diferencial porque establece una base sobre la cual tú vas a crecer. Es cierto y de primera mano lo vives, ¿no? El no ser el centro y todo el tema de los celos depende un poco de los factores individuales de la persona, pero también depende de la función que le demos al hijo. Es decir, de la función entendida desde el punto de vista de que esté presente, de que esté activo como parte de la familia. Cuando hablamos de niños FELA, normalmente todo va al síndrome. Entonces, claro, y esto es una pregunta que le puedes hacer a todos los padres, cómo son capaces de poder dar esas partes, ¿no? De atencionales, de apego hacia los otros hijos. A veces es muy complicado, por eso es importante que la familia pueda funcionar en términos generales desde una posición nutritiva, es decir, que hagan cosas juntos, que haya una buena dinámica, que se permita, además, lo que se llama, malamente entendido, el delegar. Es decir, el que sea otra persona a la que se pueda encargar, el hijo o el hermano, cuanto más tiempo esté con el FELAN, probablemente más pueda entender de primera mano qué es estar con un FELAN. Y sí, es complicado a veces el no tener el 100% de la atención, pero al final, cuando esa persona puede encontrar la función, al final, cuando acaba creciendo, bueno, acaba entendiéndolo de una manera racional. Y desde esa posición, cuanto más el hijo esté involucrado, pues yo creo que va a ser el factor, pues que va a permitir, yo creo, que la familia pueda crecer y que en última instancia también vosotros como padres podáis delegar, sabiendo que vuestros hijos están perfectamente alineados. No sé si te he respondido. Te lo compro. El caso está en que individualmente cada cosa por separado no es tan diferencial. Siempre vamos a tener que enmarcarnos en elementos mucho más abiertos y en estructuras muchísimo más amplias de las que nosotros normalmente tendemos a ver. Entonces, claro, como veíamos antes, que una persona tenga dificultades en la gestión del estrés, dificultades emocionales, o que la propia familia no funcione de una forma correcta, coherente, incrementa el riesgo de que al final puedan aparecer dificultades en las propias relaciones. Sobre todo en la relación fraternal, si todos los hermanos y la gran mayoría de personas en este país lo corroboran, todos los hermanos tienen problemas. ¿Por qué yo con mi hermana va a ser distinto? Yo desde fuera, mi relación con mi hermana ha sido como la que ha tenido cualquier persona con una persona que no tenía el síndrome. Porque hemos tenido pues, más o menos prácticamente todas las diferentes historias y anécdotas que han tenido los demás niños. Entonces también es una cuestión de naturalización y de encontrar el sentido a la experiencia que tenemos delante. Continuamos un poco. Perdona. Sí, dime, Eh, Rosario. yo lo que con el tema este de los hermanos, yo creo que con el tema este de delegar, yo tengo una niña, el Felan es el mayor, mi niña es la pequeña, y la verdad es que yo la veo súper concienciada, pero yo creo que conforme vaya creciendo, la virtud de los padres quizás está en el cuánto ellos se van a querer implicar. Porque claro, a lo mejor tú puedes delegar, pero a lo mejor te sientes, porque claro, si tú delegas en tu hija el día de mañana algo para tú hacer algo, en fin,
también tienen que estar ellos disponibles. Todas las personas no somos iguales, todos los hermanos no somos iguales. Y yo como madre de una niña pequeña que tiene ahora 5 años, me encantaría que mi hija el día de mañana verla un poco implicada en la medida de que a ella le salga a ella. Claro, Pero claro, tampoco puede forzar una situación, ahora mismo es muy pequeña, yo no sé, porque a mí me dicen, bueno, su hermana lo va a querer mucho, pues yo no lo sé, yo no sé ni lo que lo va a querer, ni si se, o sea, yo lo quiere mucho ahora, ¿no? Pero ni lo que va a quererse implicar, ni cómo va a ser su futuro, si va a poder, si nosotros no estamos, si yo no estoy, si el padre no está, en la medida de lo posible, si va a poder estar cerca de su hermano o se va a vivir al extranjero. Son muchas dudas y las que te surgen con el tema y todo es a raíz si, o sea, si me voy antes que él o se queda solo, si él se queda solo el día de mañana, tiene una hermana, todo el mundo tiene una hermana, bueno, sí, pero la hermana tendrá su vida y en ese aspecto a mí me avasallan muchas ideas. sí, 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 sí. Porque también entiendo que parte de esas ideas son coherentes con un posible resultado en el cual el pequeño se quede sola. Y que al final, a lo mejor la figura del hermano pues no esté tan presente. Sí que es cierto que lo más coherente es que ocurra lo que está pasando en este momento. Porque la experiencia del futuro al final nos la va a determinar las experiencias inmediatas que van ocurriendo. Y el mejor predictor del futuro es lo que se da actualmente. Entonces, si ahora ella está muy orientada, lo más probable es que el entorno en el que estéis sea un entorno que permita que se dé esa relación. Mientras se siga permitiendo que ese entorno crezca, lo más probable y lo más coherente es que a medida que vayan creciendo también vaya desarrollando la madurez suficiente para entenderlo y será una persona bondadosa. Al final, la bondad se entrena y gran parte del entrenamiento de esa bondad va a radicar en la estructura familiar que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. Cuando hablaba de esa transición entre los niños que juegan al adolescente que quizás adquiere un poquito más esas, bueno, pues, esos cuidados un poco más orientados a lo que es madurez, siempre lo podemos envolver de la mano de determinados valores, valores como la consideración, valores como la empatía, pensar en la otra parte, ya no solamente en el niño Felan, sino en la parte, en la vuestra, que estés todo el día. Y hay veces que, claro, la persona desconecta porque está Sí, acostumbrada a es que otro que se encargue. es que me ha recordado el comentario. Estuve yo, claro, yo por suerte no me suelo poner mucho mala. Y Sí, entonces ella no está acostumbrada a verme mala. Y hace poco, como estuve mala, ella estaba súper preocupada y me decía, mamá, no, yo no quiero que te pase nada. Ella estaba un poquito como obsesionada con la muerte. Me sí, preguntaba que por qué la gente se moría, que dónde se morían, que a dónde iba. Total. Y a mí me decía, mamá, tú no te puedes morir. Me dijo una noche que me suelo dormir con ella y ya después me voy a mi cama. Y dice, mamá, yo no quiero que tú te vale. mueras porque tú tienes que cuidar del hermano, porque es que el hermano es muy grande y yo no puedo con él, porque él me tira del pelo, porque... Y yo digo, Manuela, no te preocupes que yo no me voy a morir, que no pasa nada. Y me llamó mucho la atención el razonamiento ese que tuvo o sea, tú no te puedes morir, pero incluso me puso o sea, ya no por ella, sino me puso el hermano por delante, o sea, tú tienes que cuidar del hermano. La verdad que me resultó muy curiosa esa respuesta. Sí, ¿a qué edad tiene? ¿Me lo puedes recordar? 5, Sí, a ver, con 5 años ya empiezan a tener ideas sobre todo relacionadas con la muerte. No sé si habrá habido alguna experiencia cercana en su mundo en el que haya podido no, no, empezar a ser consciente, pero sí, al final es algo muy simple. Tú eres la figura que provee seguridad. Entonces ella es consciente de que el hermano tiene una dependencia y que ya no puede con ello, entonces depende de ti. Pero es que eso no va a ser siempre una figura estática, todo eso irá cambiando, irá evolucionando. Y tu propia niña poco a poco irá siendo consciente de que va adquiriendo los recursos necesarios para encargarse. Eso es un trabajo de acompañamiento. Los niños en esta etapa son un apoyo.
y siempre van a seguir siendo un apoyo, nunca van a hacer esa figura que os reemplace. Ya veremos dentro de 50, 60, 70 años, pero por lo menos en el proceso vital en el que nos encontramos siempre tenemos que acudir a ellos o recurrir a ellos como figura de apoyo. Claro que tenemos que contar con una parte de motivación hacia ello, porque no podemos forzar a alguien a que se encargue de una persona que es dependiente. Pero si nosotros construimos un marco en el que esas dinámicas estén totalmente naturalizadas, es posible que en alguna de esas experiencias las propias personas empiecen a conectar, aunque no hayan conectado antes. También hablar desde lo que buscamos, desde lo que necesitamos. Una parte importante de la comunicación. ¿Qué necesito yo del otro? Claro, tú a tu niña de 5 años no le vas a decir eso. Pero a lo mejor de 15, 16 sí que se pueden empezar a dar conversaciones un poco más maduras en las cuales nosotros podamos entender la familia como este elemento flexible. Porque hay veces de los que tendrás que irte a comprar y necesitarás que tu hija se encargue. Entonces, cuanto antes naturalicemos esta serie de circunstancias, pues mucho mejor para todos, porque además esto puede también ser coherente con la adquisición de determinados valores para los niños y que les ayuden a madurar, a crecer y ser personas bondadosas. Sí, Rosario. Sí, totalmente. Y además, yo pienso que los hermanos que están criados con niños, con sus hermanos con alguna dificultad, tienen un plus en cuanto yo creo a valores, empatía y muchas más cosas. Entiendo que son situaciones que tú experimentas las que te van dirigiendo. Hay familias las cuales no cuentan con estas demandas que nosotros sí que contamos, entonces, claro, al final tú creces en función de las experiencias difíciles. Y esto en el desarrollo de la humanidad lo podemos ver. El ser humano no es que haya crecido paulatinamente, normalmente han sido crecimientos puntuales en base a acontecimientos muy dramáticos, muy drásticos, los que han facilitado ese crecimiento. Nosotros también tenemos estos puntos de crecimiento en base a las circunstancias complicadas, al final las que nos suponen ese extra, ese estrés a veces que hablábamos. No todo estrés es malo, muchas veces nos ayuda a crecer, pero siempre y cuando estemos bien orientados. Y para estar bien orientados necesitamos una estructura que nos permita crecer. Y esa estructura a nivel familiar es importante que se dé. ¿Algo más? ¿Podemos seguir? Vale, fenomenal. Cualquier cosa que se os ocurra, por favor, trasladádmela, que a mí me viene fenomenal. ¿Sabes la sensación que yo tengo? Yo tengo Sí. Mario, el menor de 3 hermanos, y tiene 18. Mi hijo, de forma directa o indirecta, me exigen, tanto su madre como a mí, que tomemos determinadas decisiones en favor de su hermano, de la perspectiva que ellos tienen como hermanos mayores, y como dicen ellos, hoy en día es vuestra responsabilidad, pero mañana es cosa nuestra. Con lo cual, las decisiones que se tengan que tomar, tenéis que tomarlas y tomarlas con coherencia. Sí. Y nos lo exigen. A lo mejor no de las mejores maneras, pero sí que nos lo exigen. Claro. Claro. O sea, aquí podríamos decir que el fondo es bondadoso, la forma quizás no tanto. Efectivamente, pero sí es cierto que te dicen, tenemos la situación actual que tenemos, es lo que hay que asumirlo y hay que aceptarlo, pero no volveros locos. Y nos lo dicen así. Nos lo dicen así de claro. Y yo muchas veces me quedo y digo, no sé si responderles mal. Entonces yo como padre tengo que parar, contar hasta 1500, porque con 100 no tengo bastante, y con las mismas entonces responderles. Claro, Se me ha dado, aquí, sí, justo. se me ha dado últimamente, pues bueno, su hermano está ingresado casi 3 meses en el hospital. Vaya. Y no entendían que nosotros estuviésemos 24 horas los 7 días de la semana, uno otro. No lo entendían, por ejemplo. ¿Ellos estaban presentes? ¿Ellos alguna vez os No, acompañaban? Nos acompañaban, iban a ver a su hermano, pero decían, si tengo que hacer algo, lo pide. Que yo tengo mi vida y me tengo que estructurar. Ellos nos lo decían así. Y yo Sí. ahora mismo pienso, es que tienen razón. Es que ellos tienen su vida. Espera. Sí. Es que lo llevo aquí al lado. Vamos andando y lo llevo aquí al lado.
Está bien, no pasa nada. Gracias a Dios, desde miércoles lo tengo aquí al lado, en mi casa. Un cariño. Me alegro mucho. Un cariño de una mujer, hermano. Pues es verdad, claro, si es que al final tienen su vida, van poco a poco creciendo y necesitan integrar la parte que supone tener una persona FELA. Porque al final en el momento en el que crecen y son adultos, son conscientes. Yo voy a tener que formar parte del cuidado activo de esta persona, no ahora, pero sí en el futuro. Entonces yo necesito construir mi vida reservando un pequeño espacio para ello. Ahora, ¿en qué podríamos centrarnos? Pues centrarnos un poco en cómo comunicamos esta serie de cosas, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, he dedicado un recuadrillo, hemos pasado de ello para economizar tiempo y demás, pero sobre todo trasladar aquello que necesito, no aquello que reprocho y sobre todo ser coherente. Si estoy teniendo conversaciones que van en la línea de cuidar y sobre todo también porque me puede dar la sensación de que gran parte de lo que os pueden decir es cuidaos también vosotros. Es decir, no os Sí, extralimitéis, no sí, orientéis sí, vuestra sí. vida únicamente, claro. Vosotros tenéis que tener vida. Es que si no tenéis vida, y de hecho cuando me dio la crisis de ansiedad que me dio a mí, No, no, no. papá, sí, papá, si hay que atender a alguien, a ti no va a ser. Tú haz lo que quieras. Además me lo dijeron así. ¿Qué le pasa a la mediterránea? Bueno, yo creo Me que pone a ti, creo. el hecho Así de de que claro estas me lo dijeron. conversaciones se den también da a entender que, hombre, algo sí que son conscientes. Entonces, bueno, yo creo que están bien orientados. Me alegro, me alegro. Es que yo creo que es bueno que al final los tanto padres como hijos formen parte, porque el núcleo puede ser de una forma u otra y de hecho es que va a ir evolucionando, porque no es lo mismo un núcleo familiar a los 5, 6, 7 años que un núcleo a los 14, 15 que un núcleo a los 20, 25. Y ya ni te cuento un núcleo que exceda esos años. Mi experiencia todavía no lo he vivido, pero habrá que hacer frente a una serie de demandas que ahora no están presentes. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar que cuando se den esas demandas tenemos los recursos necesarios? Pues trabajando desde el día uno, trabajando desde el día uno en autocuidado, trabajando desde el día uno en incluir a todo el mundo y trabajar desde el día uno en también, eh, coño, saber hasta dónde podemos llegar. Sí, sí, no, eso está claro, eso está clarísimo. Además te lo dicen, es que, papá, vosotros hoy en día cualquier decisión es vuestra. Mañana es del hermano y mía. Claro, una 24 y el otro 20 son los dos mayores. Hoy sí, mañana es cosa nuestra. Por lo tanto, dejadlo bien. Y te lo dicen así. Sí, y eso son dinámicas que evidentemente ya ellos poco a poco irán formando cada vez parte más activa. Es importante también incorporarles, incluirles dentro de lo que cabe. Claro, la familia sigue siendo igual, padres, hijos, y aunque vosotros seáis padres, cuando habláis con vuestros padres, seguís viendo que sois hijos de vuestros padres. Entonces las dinámicas siempre tienden a ser más o menos estables a lo largo del tiempo. Lo importante de pedir ayuda también, porque hay veces que entendemos la ayuda como un término de fracaso, sinónimo de Sí, fracaso. sí, eso es primordial, eso es primordial. Y, Para mí, sí. claro, y nada más lejos de la realidad. Al final, pedir ayuda muchas veces es aceptar que necesitamos más espacio, más recursos, más personas y punto y final. Y eso no significa que seamos o que no seamos, significa lo que tenemos. Bien, un par de apuntes más. Esto yo lo pongo muy siempre en grande. Lo hemos hablado ya con el tema de los pensamientos asociados tanto al estrés como a la ansiedad. En líneas generales, tendemos malamente a identificarnos con el problema, que no identificar el problema. Que mis circunstancias sean una ta, no implica que mi vida sea ta. Y que mi vida sea ta, que yo sea ta. Y son pequeñas conexiones que hacemos de manera inmediata en función de las experiencias a las que nos vamos enfrentando. ¿Por qué? Porque en términos generales tendemos a estar más pendientes de nuestra propia interpretación del entorno que a las propias experiencias. Nosotros somos expertos en la resolución de los problemas y si os paráis a pensar, a analizar dificultades en las que las hayáis encontrado, que sois familias afectadas con niños FELAN, son dificultades bastante serias.
podréis daros cuenta de que lo habéis resuelto. Quizás algún problema no haya podido ser resuelto, pero en líneas generales, a todos los problemas a los que habéis hecho frente los habéis ido resolviendo. Pero cuando el problema te lo plantea tu mente, amigo, aquí ya la cosa cambia. Aquí ya me empiezo a encontrar mal, aquí ya empiezo a generar una rumiación, una incertidumbre. Claro, es que es totalmente incierto el futuro. Si me relaciono desde una posición ansiógena, estoy perdido. Que es lo que yo llamo muchas veces el síndrome del ajedrecista. El ajedrecista coge, analiza una jugada, analiza otra, otra, empieza a ver variantes en su cabeza, toda la estructura cerebral en esas variantes, con lo que cansa pensar. A veces no nos paramos a pensar cansa. Y luego, de repente, el contrario hace otro movimiento y todo ese trabajo ha quedado pues en terreno de nadie. Pero ya no es únicamente en relación al coste-beneficio, ya es que todo pensamiento activador de ansiedad es un pensamiento que me genera malestar, por pequeño que sea. Por eso es importante identificar el problema, externalizarlo, ponerlo fuera, porque soy bueno resolviendo problemas. Cuando empiezo a identificarme con el problema, a introducir esta gran gama de pensamientos que lo único que hacen es contaminar, al final lo que me quedo es bloqueado. Por eso muchas veces cuando yo hablo del síndrome del ajedrecista, hablo de la mentalidad del matemático, de la mentalidad pragmática, es decir, el otro extremo, tratar de reducirlo todo. Si yo soy capaz de reducirlo todo y trabajar con aquello, con aquel elemento que no puede ser ya reducible, probablemente encuentre una serie de acciones que me permitan ir focalizándome en su resolución. Aquí hablo del cuello de botella, porque en líneas generales el cuello de botella funciona de tal forma que si yo todas las acciones que utilizo para resolver un problema son opacadas por la presencia de pensamientos que me hablan de los problemas que van a venir en el futuro, al final me quedo en tierra de nadie, me quedo parado. Bien, por eso es importante poder trabajar con ello para permitir que sean las acciones las que empiecen a aparecer. Por eso no nos peleamos con los pensamientos, con otros pensamientos, ni siquiera discutimos con ellos. Simplemente les retiro la atención y me centro en aquella tarea que tenga en el momento actual, en el momento presente. Por ello, el principal objetivo terapéutico, y uno de los cuales podemos caminar, recorrer, no necesariamente en una intervención, es intentar hacer un ejercicio de cambio desde un modelo de entendimiento de la realidad a través de la resignación hacia uno, en la que la aceptación sea un componente que esté presente. La resignación en líneas generales se va a relacionar con esos patrones instaurados, disfuncionales, rígidos, que me van a inmovilizar, que me van a generar ansiedad, estrés, incapacidad. Mientras que la aceptación me va a dar conocimiento, me va a dar una acción dirigida además, porque yo voy a ver las cosas, me puedo orientar hacia ellas, ¿a qué? Y me oriento hacia, perdonadme, a través de acciones. Acciones que además no van dirigidas por algo que está pasando casualmente, no, son acciones que van coherentemente unidas a mis valores. Y esto me permite poco a poco ir haciendo la vida cada vez más pequeña, no orientarme tan al futuro, orientarme a los pequeños objetivos que pueda ir alcanzando y una vez que vaya viendo que esos objetivos se van cumpliendo, la gran motivación intrínseca que va a aparecer probablemente actúe como refuerzo para querer seguir avanzando. Porque si antes hablábamos de que una de las principales dificultades que teníamos era la rigidez, ¿no? Que es la base un poco del sufrimiento, resolver ese problema lo obtendremos a través de la aceptación y de la flexibilización. Bien, familias. Con esto quiero terminar. Sé que hemos empezado un poco tarde, entonces he tratado de agilizar lo máximo posible la presentación. En términos generales, yo aquí ya voy a dejar de hablaros de estas cosas. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme o comentario, reflexión. Así que voy a dejar ya de compartir la pantalla. Y así ya os veo a todos vosotros, que no os he podido ver. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que ha sido súper interesante. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta. Dejamos ahí un poquito a ver.
Yo creo que se nos ha hecho tan tarde, Gonzalo, que no, que no se Sí, atreven a yo, preguntar. Yo lo siento de yo lo veras, ha sido entiendo. culpa mía. Yo, Que yo- me he yo- despistado. yo le machacaría, pero no estamos en ese plan ahora. Bueno, cuando quieras hacemos una ronda 2. No, no me veo capacitado, para que me digan las verdades. Me siento, no me siento lo suficientemente fuerte para eso. Hombre, Sé que lo bueno. necesito, pero ahora no estoy preparado. Quizá más adelante. Eh, Estamos a vuestra total disposición para lo que necesitéis, de verdad. Es un servicio que va orientado a vosotros, no a compromiso ninguno. Entonces, lo que necesitéis en cada momento. Al final estamos empezando. La idea es que poco a poco poder llegar a cada uno de vosotros de la forma en la que necesitéis que lleguemos. Esto muchas veces entendemos una intervención como algo sostenido, dilatado en el tiempo, a lo mejor dependiendo del caso, como hablábamos al principio, nos centramos únicamente en determinadas áreas, un poquito más sencillas, en otros casos un poquito más profundas, ya es una cuestión de lo que encontremos en cada familia. Así que si tenéis cualquier tipo de consulta, de verdad no dudéis en utilizar en los contactos que os hemos facilitado antes a través de los correos electrónicos. Os lo vuelvo a poner aquí para que, por si acaso no los habéis visto, que los podáis ver. Aquí estarían. Y ya nada, pues lo que necesitéis. Escribiremos, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ser quien eres, la verdad. Ha sido A un gusto vosotros. escucharte ¿Qué y, va a decir? ¿Qué va a y decir? tenerte como hermano ¿Qué va a mayor. decir la mamá del No susodicho? obedecer padres. Anda cojones, Rocío. Ha sido A ver, ¿cómo puedo quitar Eres esto de aquí? orgullosa, Aquí. a ver. Escucha, esta parte luego la cortamos en el vídeo, no te preocupes, Gonzalo, no vamos a dejarte en vergüenza. Tengo que decir No que pasa estaba nada. escuchando sin oírlo Gonzalo y he pensado, madre mía, Sí. este chaval ha enamorado a alguien del Felan, pero luego me da cuenta que era tu madre. Corta, Carlos. Esto es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Al final. No, pero bueno, la verdad que ha sido un date muy fuerte en la familia y un apoyo y Carlota en ti os habéis criado juntos, claro, os lleváis muy poquito, 20 meses, y ha sido muy importante tu apoyo y tu Gracias, cariño Bea. y tu dedicación. Así que públicamente pues te lo tengo que decir, claro que sí. Hombre, gracias a vosotros, que al final sois los que en un primer momento ponéis las bases, asentáis las bases de que todo lo demás sea posible. Que también es una cuestión de desarrollo de cada persona y cada desarrollo es personal y, como digo yo, intransferible, pero siempre podemos tratar de orientarnos hacia que las personas crezcan, porque la bondad se enseña también. Y sobre todo a veces la entendemos desde el modelo. Es importante siempre tener buenos modelos presentes. Exacto. Luego os invitéis a algo, no os preocupéis. Claro que sí, Carlos. No, la verdad es que a ver, la atención que estás dando desde tu experiencia siempre es más interesante, ¿no? Que a lo mejor otra persona que pueda dar la misma atención pero que no ha vivido esto. Yo creo que eso es súper importante. Y luego que lo que quiero es animar a las familias, a las que tienen dudas, si pedir cita, no pedirla, pues que la pidáis, que no pasa nada, que podéis probar, que si no os convence lo dejáis y ya está, pero que por estar ahí en la duda de sí, si no, tal, mejor probar. Y si estáis a gusto y estáis bien, pues aprovechar este recurso que ahora mismo tenemos en la asociación mientras esté, pues yo creo que tenéis que aprovecharlo. Nada, sobre todo darte las gracias, Gonzalo. Nada, a ti, Norma, por dar la oportunidad de poder también hacer una de las cosas que yo en su momento fue una de las razones por las que yo quise estudiar también la carrera de psicología, para poder ayudar a familias, para poder estar presente en estos procesos que sé que no son fáciles, que las vidas que llevamos son muy demandantes. Entonces, sí. Insisto en lo que dice Norma, lo que necesitéis, que soy consciente de que todos los que estamos aquí en algún otro momento pasamos por dificultades que a veces nos las comemos con patatas solos, y hay otras alternativas y quizás incluso hasta más constructivas.
Luego me pasas la dirección de tu peluquero, que te voy a mandar un par de amigos búlgaros. ¿Para caña me estás dando, Carlos? Muchísimas gracias por todo, de verdad. Nada, a ti. A ti y a todos vosotros, familias. Gracias, un abrazo. Un Chao. abrazo. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Adiós, chao.